Bueno, entonces la charla de hoy va a ser sobre los bancos y el sistema bancario. Empecemos primero por la función de los bancos. ¿Cuál sería la función dicha normal de los bancos? La función formal o normal, o lo que sería el normal para el funcionamiento de los bancos, es simplemente hacer la intermediación entre los agentes económicos. Es intermediar entre agentes económicos, canalizando el ahorro de esos varios agentes hacia los que necesitan dinero para invertir, las empresas y el sector público, o para consumir, que puede ser las familias. Entonces su función es intermediar en el mercado del dinero a cambio de un precio, y ese precio es el interés. El interés es el precio del dinero. Si yo doy a alguien 10 dineros y le pido 1% de interés, ese 1% es el precio del dinero que yo estoy prestando a alguien. Entonces la función normal de los bancos es simplemente esa. Los agentes económicos tienen ahorros que todavía no van a utilizar. Por ejemplo, una empresa puede tener $1 millón, pero para aumentar su producción puede ser que necesite de $10 millones, lo que solo va a conseguir durante un tiempo. Para que ese $1 millón no se quede parado, va para los bancos, y el banco puede prestar a alguien que sí necesita de ese dinero. O como los varios ahorros que todavía no son utilizados van para los bancos, el banco puede sumar esos ahorros y adelantar los 10 millones que necesita la fábrica para expandir su producción sin necesidad de esperar el tiempo que esa fábrica necesita para acumular ese dinero. Entonces la función del banco normal es la canalización de los ahorros, sea para la producción, para el mercado privado o público, sea para el consumo. Esa es la función normal de los bancos. El dinero es un problema muy grave hoy en día, sobre todo por el valor subjetivo que damos al dinero, que damos a la posesión del dinero. Le damos un valor afectivo a la posesión del dinero. Por eso existe mucha confusión al decir que hoy el problema económico es el dinero. ¿Por qué? Porque el problema es aquello que lo rodea, como los intereses, por ejemplo, como los efectos totales interrelacionados al interés. Con todo es cierto que la posesión del dinero da poder para determinar la distribución. No se está diciendo que el dinero es algo que no genera poder, que eso está todo en la cabeza de los individuos. No. Es verdad que el dinero significa comando sobre el trabajo ajeno, pero hoy existe un poder subjetivo sobre la posesión del dinero que genera confusión para entender efectivamente qué es el dinero y cuáles son los límites de la función del dinero. Entonces vamos a entrar a eso. ¿Qué es el dinero? El dinero posee tres propiedades. Tres propiedades del dinero. La primera propiedad del dinero es servir como medio de cambio. Una función muy sencilla. La segunda función es servir como medida del valor. Medida del valor o simplemente medio de cuenta. Y la tercera y más importante en ese mundo en donde el dinero tiene un valor subjetivo es la propiedad del dinero autónomo. Pero ¿cómo dinero autónomo?
exactamente, el dinero se convierte en algo autónomo, y es por eso de donde viene la fetichización del dinero. El dinero parece que tiene propiedades que van más allá del dinero mismo. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero sirve primero como medio de cambio, que es la forma de intercambiar las cosas. Pero para intercambiar las cosas que son muy diferentes, necesitamos de una medida. Entonces el dinero sirve como medida del valor. Esas son dos propiedades del dinero que en la sociedad occidental se plasmaron en la misma mercancía que fue el oro, y después del 73, cuando se desvincula el dinero del oro, se termina con el padrón oro, el dinero termina siendo algo totalmente fiduciario. Fiduciario significa de confianza. Pero lo que quiero subrayar aquí es que no necesariamente una misma mercancía hace la función de medio de cambio y de medida del valor. Marx, por ejemplo, al explicar la sociedad peruana incaica, va a decir que el medio de cambio en la sociedad incaica era el ganado, pero la medida del valor era la plata. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero intercambiar algo con otra persona, yo mido cuánto vale el bien que tengo yo y cuánto vale el bien que tiene la otra persona en plata, para saber el ritmo de intercambio, el nivel del intercambio. Pero en el momento de hacer el intercambio efectivamente, yo no puedo llegar con un pedacito de plata que para la otra persona en la sociedad incaica no tiene función objetiva. Yo tengo que llegar con el ganado directamente. Yo voy a dar las llamas, que es lo que manejaban los incas y hasta hoy. Yo voy efectivamente a dar las llamas por el bien que yo quiero de la otra persona. Entonces nosotros vemos que ahí la función de medio de cambio va a desempeñar el ganado, en el caso de la llama, mientras la medida del valor, en el caso incaico, es la plata, efectivamente el metal plata. En la sociedad occidental, todas las funciones se van a plasmar en el oro. No fue porque una persona lo decidió, fue porque el flujo enorme de mercancías en el mercado capitalista terminó eligiendo el oro por sus propiedades como la mejor mercancía que va a representar el dinero, el equivalente general. Porque el oro se puede dividir, porque el oro no es perecedero, por una cantidad de características que posee el oro, que fue entonces elegido. Pero lo más importante es el dinero autónomo. ¿Qué significa eso? Nosotros en la sociedad capitalista vamos a percibir cosas que no suceden en la sociedad incaica, que usé como ejemplo, no sucede en otras sociedades, que el dinero en la sociedad capitalista va a adquirir esa característica de dinero autónomo. Nosotros vamos a ver que el dinero tiene una circulación, una cotización propia afuera del mundo de las mercancías tienen sus cotizaciones, pero el dinero tiene una cotización propia, que es la cotización del dinero, que hoy todos los dineros se miden por el dólar. Esa es la cotización del dinero. En Argentina un grave problema, cuando el Estado interviene, se generan dos cotizaciones, la oficial y la informal, que es llamada de blue. Pero además de eso, el dinero autónomo es fundamental para la acumulación. ¿Cuál es la mejor forma de acumular un valor, un bien? Haciendo con que crezca permanentemente. El atesoramiento no es la mejor forma de acumular un bien, sino hacer con que el valor de ese bien crezca constantemente. Entonces, esa tercera propiedad del dinero, el dinero como dinero autónomo, es la propiedad que se va a convertir en hegemónica, el circuito autónomo del dinero, que incluso es lo que va a determinar hoy, con la hegemonía del capital interés, el mercado productivo. Es decir, el mercado productivo va a estar completamente influenciado por la circulación autónoma del dinero. Para los países de América Latina
siempre es un problema. Para desarrollar su economía siempre aparece el problema de las divisas. Hay que estocar divisas internacionales. Los bancos centrales, presos en el esquema de liberar dinero, de prender dinero para contener la inflación, para impedir que estalle la inflación, que salga de control de la inflación. Entonces ahora vamos directamente al interés. El interés, ¿qué es el interés? El interés, como dije, es el precio del dinero. Si yo presto 10 dineros, pueden ser 10.000, 10 millones, 10.000 millones, no importa. Si yo presto 10 dineros con una tasa de interés de 1%, el precio de esos 10 dineros es ese 1%. Ahora, el interés vinculado al dinero autónomo va a ser la forma, el interés más fetichista de generar ganancias en el capitalismo. Eso, por ejemplo, lo va a poner Marx. De los 3 tipos de capital que hay para Marx, el capital comercial y el capital industrial, y el otro tipo de capital es el capital de interés, el capital comercial y el capital industrial se puede percibir bien de dónde viene la ganancia. El capitalista tiene un dinero lo va a intercambiar por mercancía y después va a vender esas mercancías, con lo que va a adquirir otra vez el dinero, el mismo dinero pero ahora con un acréscimo que es la línea que ponemos acá, el D línea. Esa es el esquema de circulación del capital comercial y del capital industrial. El capitalista que tiene una industria, con el dinero compra el terreno, construye el edificio, compra las máquinas, la materia prima, emplea a los trabajadores y con eso produce una mercancía. Después, cuando produce esa mercancía, la vende en el mercado, no él, sino el capital comercial, pero la va a vender y esa mercancía vendida va a regresar como dinero acrecido de un plus. Entonces, nosotros vemos que acá es donde se produjo la plusvalía. Todavía no está claro en dónde exactamente surgió la plusvalía, pero se nota de dónde que aparece, el momento en que aparece. Pero el capital de interés, eso no va a aparecer, porque así es la circulación del capital de interés. El banco tiene un dinero, presta el dinero para alguien y ese alguien le devuelve la misma cantidad de dinero acrecido de un plus, que es la tasa de interés. Con eso va a parecer que es una magia lo que se hizo. Se creó dinero así nomás. No se hizo mágica, es simplemente en ese caso el interés, que es el precio del dinero. Lo importante de subrayar es que es la forma más fetichista de producción de plusvalía. La acumulación de interés entonces va a aparecer como una manera de acelerar el tiempo y así las ganancias. En la forma de circulación del capital comercial y del capital industrial se nota que hace falta un proceso más largo para generar una ganancia. El capital que rinde interés, sin embargo, en vez de servir a la producción, se presenta como una fuente autónoma y más promisora de ganancias. Incluso la acumulación de capital e interés destruye proyectos enteros en el sistema productivo actual, lo que demuestra, lo que afirma su predominio sobre la economía real. Si el interés aparece como una manera de acelerar los tiempos y con eso de acelerar la obtención de plusvalía, hay que distinguir en ese momento el concepto de 2 tipos de interés, que es el interés simple y el interés compuesto. ¿Por qué? El interés compuesto
va a ser aquel que más rápidamente va a acelerar el proceso de obtención de las ganancias. El interés simple quiere decir que si yo presto 10 dineros con una tasa de interés de 1 por mes, todos los meses se va sumando 1%. Pero el interés compuesto no es así. El interés compuesto avanza en escala geométrica, mientras que la ganancia generada en el sistema industrial y comercial solo puede progresar en nivel aritmético. Entonces, generar ganancias a través del interés compuesto aparece como una forma de hacer dinero más rápidamente. Si yo tengo un dinero, si yo tengo 10 y puedo cobrar intereses compuestos en el día de hoy, me conviene más invertir en el sistema de circulación de capital e interés en los bancos que en el sistema productivo. La posibilidad de hacer más ganancias es mucho más provisora dentro del esquema de interés compuesto. Porque aquí hablamos de 10 dineros, pero si hablamos de 10.000 millones, vamos a ver que esos 10 o 1% van a progresando y convirtiéndose en una cantidad de dinero que si uno deja la burbuja de deuda seguir, pierde totalmente el control. Eso pasa con la deuda externa de los países de América Latina. Como el interés es compuesto y la deuda está en miles de billones, si en un año se deja de pagar esos intereses, se va a terminar perdiendo el control de la deuda en general. Pero supongo que debe haber algún motivo por el cual todavía las fábricas existen. Sí, las fábricas existen, pero cada vez con más problemas. Y es eso lo que se va a agudizar en los próximos ciclos económicos. Por ejemplo, Toyota, a partir de 2010, en su balance general, hizo más ganancias con la especulación financiera que con la venta de motores. Entonces Toyota hoy hace más dinero con ese ciclo de capital a interés que con la construcción de motores, efectivamente. Es por eso, y también sumado a la automatización de los sistemas productivos, que las transnacionales están con planes de echar en masa a obreros. Y eso va a suceder en todos los países del mundo. Si las transnacionales están con esos problemas, imagínate las otras empresas que son más chicas, mismo las empresas grandes nacionales. Eso tratando de empresas. Porque también si vemos que las personas pueden contraer deudas y tener que pagar el interés compuesto, vamos a ver que también hay más problemas en todo eso. ¿Qué es lo que se quiere decir? Una empresa o una persona puede tomar un préstamo y pagar el interés, y tiene que pagar el interés compuesto. Pero la renta de la persona o de la empresa no progride en el mismo nivel que el interés compuesto, con lo que siempre va a haber una carrera para llegar a pagar esa deuda que progride más rápidamente que la capacidad de generar renta que tiene uno. Es decir, el interés compuesto circula de una forma, pero los que piden préstamo están dentro de un esquema de circulación de proporciones mucho más tímidas. El segundo, las personas que piden préstamo, no alcanzan para cubrir el primero. ¿Qué es lo que va a suceder enseguida? Todos tienen que trabajar y gastar en función del esquema de mantenimiento del pago de las deudas. La población mundial trabaja para pagar esos intereses, para mantener el esquema de endeudamiento. Es el concepto del dinero actual. El dinero es deuda. La persona que gana dinero
rápidamente se endeuda. Eso es caro al pensamiento popular, al pensamiento común y corriente, digamos así. Porque uno cree que cuanto más dinero gane, mejor va a tener la vida y así va ascendiendo, sin darse cuenta en la burbuja que va a entrar del capital interés en el esquema de interés compuesto. Ese es el fetiche de la tarjeta de crédito, que una persona con una tarjeta de crédito cree que se ganó la vida, pero tiene un interés compuesto que le rinde encima. ¿Y qué persona no tiene hoy un préstamo para la casa, un préstamo personal para el auto y la tarjeta de crédito? Son 3 tasas de interés compuesto en la espalda del individuo. Y eso hablando de personas, porque las empresas están también tomando préstamos constantemente y constantemente teniendo que pagar una parte de los intereses de sus deudas, y para pagar un préstamo a veces toman otro préstamo, con lo que se dan cuenta que constantemente tienen que pagar una parte de interés. Una vez que el capitalista se da cuenta que todos los meses tiene que pagar los intereses, ¿qué es lo que se va a dar cuenta? La tasa de interés, el pago de la tasa de interés, se convierte en un elemento del costo de producción del empresario, del industrial. Si se convierte la tasa de interés en un costo de producción, ¿dónde lo va a tirar el capitalista? En el precio de producción. Con lo que el consumidor va a pagar por los préstamos que tomó el capitalista. Se va a convertir en pública una deuda que es privada. Y se estipula que hoy cerca del 30% de los precios de los bienes son tasas de interés compuesto históricamente acumuladas en las empresas. Y si 30% son intereses históricamente acumulados y 20% es el IVA, el impuesto al consumo, 50% del precio de las cosas que pagamos hoy no corresponde al costo de producción real de aquel bien. Con lo que nosotros vemos entonces, de la forma más sencilla todavía, aún porque no entramos en el esquema de especulación, no hay nada de especulación en todo eso, nosotros vemos el sistema de capital a interés complicando la producción y el consumo real, de bienes reales. ¿Qué va a exigir eso? Bueno, si el crecimiento económico es mayor o igual a la inflación, se va a poder mantener esa situación de endeudamiento constante. Eso supone un crecimiento continuo. Para aguantar pagar deudas de interés compuesto que crecen constantemente, es necesario constantemente estar creciendo. El punto crítico va a ser cuando no existe más capacidad de endeudamiento. La necesidad de endeudarse lleva a nuevas emisiones de moneda. Vemos ahí un ciclo que se va generando, un ciclo perverso en que los problemas se van solo agudizando y va a terminar en ¿qué? En la guerra. La guerra es el punto final del ciclo de endeudamiento del capital interés en su forma de interés compuesto. ¿Quién paga el interés? Las empresas que toman préstamos para producir, las familias para comprar los bienes y el Estado que solicita préstamos para su funcionamiento normal y el pago de la deuda externa. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas toman préstamos para producir, la familia para consumir, el Estado para funcionar y pagar la deuda. Todos los agentes económicos están enlazados por el banco. El banco tiene todos los agentes económicos enlazados en su esfera. Por eso, también podemos percibir la hegemonía del capital de interés, la hegemonía de los bancos por sobre la industria y el comercio. Lo que pasa hoy entonces
Es un fenómeno que podemos llamar de financiarización. Financiarización de la economía. La economía está hegemonizada por el capital de interés. El creciente papel que cumplen los motivos financieros, mercados, actores, entidades financieras, para el funcionamiento de la economía productiva. Cada vez es más importante para la economía productiva esos agentes que están vinculados con los bancos y con la especulación financiera. Para iniciar un proceso productivo, una fábrica hoy sin acceso al crédito es imposible. Y no se trata solo de tener acceso al crédito una vez. Es necesario tener constantemente acceso al crédito, capacidad constante de renovación del crédito, que es decir, agarrar un préstamo, después agarrar otro préstamo, a veces un préstamo para pagar el préstamo pasado. Sin la capacidad de endeudarse es imposible iniciar una actividad productiva hoy. Sin acceso al crédito no se puede producir. Es ahí donde las empresas recuperadas son subversivas, porque no tienen acceso a crédito y producen. No se enrollan en el esquema de la especulación financiera, de los bancos. Esperamos que algún día eso cuente a favor. ¿Por qué? Seguir sin el crédito como hacen las fábricas recuperadas, si observamos cada problema, cada barrera que transponen, vemos que es casi milagrosa, increíble la forma de gestión, los problemas que pudieron superar esas empresas recuperadas. Tanto como INPA, acá donde estamos, así como la historia de cualquier empresa recuperada. Al menos que tenga la bendición de los gobiernos de turno. Y bueno, la financiarización significa entonces eso, que el papel de los motivos financieros para el funcionamiento de la economía productiva es cada vez más grande, no se puede producir sin crédito. Y un dato también que lo vivimos hoy, el peso de la financiarización de la economía, la fuerza de la hegemonía del capital de interés, el volumen de productos financieros existentes hoy es 70 veces mayor que el PBI mundial. Entonces existe el PBI de todo el mundo, la producción de todos los países sumados, la cantidad de productos financieros que existen, que se llaman bonos, títulos, valores bursátiles, todos esos nombres ficticios que dan para esas cosas que no existen efectivamente, son 70 veces. El volumen de todos los bonos, títulos, es 70 veces mayor que el PBI mundial. Es decir, que existen 70 planetas Tierra dando vuelta en las computadoras de los brokers, de los especuladores financieros. Porque hay gente que insiste que no hay una hegemonía del capital de interés. Entonces trato de subrayar todo eso para contestarles. Otra cosa que vemos que significa la financiarización de la economía. Una empresa que necesita de capital. ¿Qué hace la empresa cuando ella necesita de capital? Ella no busca un préstamo, que es la forma clásica. Necesito dinero, busco un préstamo. No. Esa empresa emite títulos, bonos, acciones, que son colocados en el mercado de capital por un banco inversor, que es aquel primero a comprar esas acciones, y avala la entrada de otros compradores, que es la suscripción, que se llama en el mercado financiero. Es decir, una empresa necesita de dinero. ¿Qué hace ella? Va al banco a pedir un préstamo, no, emite un bonus, emite un título, un montón de cosas que no tienen palpabilidad real, pero que la fábrica es la garantía al final, y pide que un banco inversor compre esos bonos, títulos, acciones, y ese banco inversor va a comprar esos bonos
y después va a permitir que otros agentes económicos entren para comprarlas, para hacer sus jugadas. ¿Qué hace el banco inversor efectivamente? Es como si creara un Facebook. Él toma los bonos, abre una cuenta de Facebook y permite a quién puede entrar en esa cuenta de Facebook para comprar y vender esos bonos y quién no. La suscripción, el banco inversor que compra las acciones y avala la entrada de compradores es llamado de mercado primario. Entonces se crea un mercado primario. La empresa emitió bonos, títulos, valores, el banco inversor compró, metió en el Facebook del banco, que abrió para eso, y avaló la entrada de compradores y vendedores de esos bonos. Se creó entonces el mercado primario. El mercado secundario. Después que se creó ese mercado primario, van a fluir a esa terminal de computadora otros títulos emitidos antes y después de eso. Bueno, mercado secundario. Entonces, después de crear el mercado secundario, donde están los bonos iniciales de la empresa, ese banco inversor va a permitir la entrada de otros títulos que fueron a veces emitidos antes de la creación del mercado primario. Pueden ser títulos que ya estaban dando vueltas en otros lugares y que van a entrar ahí. Pueden ser nuevos títulos que pasa a emitir la misma empresa, pero pueden también ser otros títulos de cualquier otra naturaleza. El banco inversor es quien va a decidir qué entra y qué sale. Y bueno, ahí ya empieza realmente la especulación. Para dar un pantallazo general. Después la idea es centrar específicamente en los productos financieros que generan. Lo que vemos con eso es que, ¿qué están haciendo? Están creando mercados. Esos mercados son completamente ficticios, no tienen nada que ver con la producción. Es así que se crean mercados paralelamente al mercado productivo hasta el nivel de que el volumen financiero es 70 veces mayor que el PBI mundial. Si todos pagan, el sistema funciona, ¿no? Claro, si todos pagan, el sistema va andando, tal como dije. Pero ¿cómo uno va a poder pagar? Trabajando no da, porque el interés compuesto progresa más rápidamente que la capacidad de aumentar la renta por el trabajo. Entonces, la persona va a seguir pagando mientras la persona o empresa, el agente económico, va a seguir pagando mientras tenga capacidad de endeudarse. Cuando esa capacidad de endeudarse termina, ahí con la cosa se complica. Y el mercado financiero está armado con un efecto dominó, un efecto cascada. Si la primera pieza cae, empiezan a caer todas las demás. Ahora existen varios tipos de jugadas financieras que ocultan en la contabilidad de los bancos la incapacidad de pago de alguien, principalmente si es un gran inversor que va a hacer caer todo de una vez. Después, políticamente van a crear ese nombre que son los demasiado grandes para caer, los bancos que son demasiado grandes. Es decir, hubo una supuesta crisis financiera en 2008 que fue totalmente fabricada por la especulación financiera y rápidamente el gobierno de Estados Unidos puso 800.000 millones, Europa puso otros 800.000 millones y el resto del mundo puso otros 700.000 millones, todo para comprar los títulos podridos que ya no tenían la capacidad de endeudamiento. Entonces vino el Estado y puso la plata, compró un montón de títulos que tenían que caer, pero iba a empezar ese efecto dominó. Hay un sitio que se llama Global Vision que dice que para dar educación y salud básica a todos los habitantes de la Tierra, hace falta 80.000 millones por año. En 2008 Estados Unidos puso 800.000 millones. Tendríamos 10 años de educación y salud garantizada para todo el planeta. Pero Europa puso otros 800, 10 años más. Y el resto del mundo puso 700. Es decir, ¿cuáles son los intereses de esas personas?
Son los bancos grandes demasiados para caer. Son las personas que dominan el mundo hoy en día. Los Rothschild y los Rockefeller, que son verdaderos psicópatas superpoderosos, porque no les importa el sentimiento de dolor ajeno, les importa hacer dinero. Con el esquema de especulación planifican el hambre para aumentar los precios de las mercancías. Todavía no pudimos hoy entrar en el tema específico de la especulación financiera. La especulación financiera son los mercados secundarios. Apenas lo tocamos así para dar un pantallazo general. Pero para terminar, hoy, lo que todavía no es especulación financiera es el multiplicador bancario. El banco tiene un poder de hacer algo con el dinero que se llama multiplicador bancario. No es especulación, está regulado legalmente. Para cada depósito hecho en un banco, o puede ser también una hipoteca, el banco puede prestar nuevamente ese dinero. Pero, ¿cómo es lo que funciona? Yo pongo, vamos a poner 10 otra vez en el banco. El banco tiene una cosa que está estipulada por ley, que es el encaje mínimo. La ley dice, de cada dinero que vos recibas, una cantidad tenés que mantener en caja para garantizar la liquidez, la solvencia del banco. Pongamos que el encaje mínimo, para seguir el ejemplo, sea del 10%. La última resolución del Banco Central Europeo, 2%. Claro, nosotros vamos a hacer un ejemplo con 10% para tener números redondos, pero en Europa el 2%, el 5% como mucho es el encaje mínimo. Entonces, 10%, 1, como bien nos aclaró Samuel. Yo pongo en el banco 10, mi salario. Yo pongo en el banco una hipoteca, mi casa, que compré con mi sudor, que vale 10. El banco tiene que mantener 10% de encaje mínimo. Entonces, si los 10% son 1 de 10, el banco va a mantener 1 en la caja y 9 va a poder prestar nuevamente. Va a prestar para otra persona que necesita de dinero. Como el flujo de dinero, si en el mercado capitalista sabemos que es constante y mundial, ¿qué podemos asumir que va a suceder con esos 9? Esa persona que tomó el préstamo de 9, tomó el préstamo porque lo necesitaba, va a gastar esos 9. Esos 9 él va a gastar comprando una casa. La persona que recibió el dinero de la casa va a hacer ¿qué con el dinero? Poner bajo el colchón, va a poner en el banco. Si bien que en Argentina nunca se sabe. Pero va a poner los 9 otra vez en el banco. ¿Qué quiere decir? Exactamente. Ese banco tiene que mantener el encaje mínimo de 10 y va a poder prestar 8, que no es exactamente, más o menos. Sí, pero para que tengamos una idea, va a poder prestar 8 y esos 8, más o menos 8, ¿qué van a hacer? Van a dar una vuelta en el mercado y van a regresar en las manos del banco. Es una ley de la economía. El dinero siempre regresa de las manos para las manos de la cual salió. Entonces, yo puse 10, el banco prestó 9, el dinero dio una vuelta y volvió para él, para el banco. El banco sacó el 10% y prestó todo lo que sobró otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso es el multiplicador financiero. El resultado es que el banco puede crear 100 veces el valor inicial. Y eso no es especulación financiera, eso es el multiplicador bancario, regulado por ley. La ley determina el nivel del multiplicador bancario determinando el encaje mínimo. Si la ley quiere frenar el multiplicador bancario, aumenta el encaje mínimo. Pero la idea es de que con una tasa de 10%,
que es una tasa muy superior a la realidad, el banco puede multiplicar por 100 un préstamo inicial. Creación de dinero de la nada. ¿Por qué? Va a llegar una hora que el banco no tiene ese dinero en caja. ¿De cómo creó ese dinero el banco? Entró en la computadora, digitó, tal persona ahora tiene un préstamo de 9, de 8. Enter. Es así que crean dinero de la nada y está avalado por el Estado. Entonces, cualquier banco que reciba un dinero puede multiplicar por 100 rápidamente debido al multiplicador financiero. Como el banco ya sabe que va a poder multiplicar por 100, él no espera dar toda esa vuelta de los dineros. Busca la forma de que ese dinero dé la vuelta más rápida y a través de la especulación va a buscar multiplicar por 100 del día a la noche. Existen diversos productos financieros que permiten eso. Es decir, lo que quiero decir es, el banco va a buscar acelerar esos tiempos. No va a esperar que el dinero dé la vuelta, porque ya sabe que el dinero va a regresar a él. Entonces, ¿para qué esperar? Time is money. Tiempo es dinero. Si él espera, está perdiendo dinero. Ahora, todas esas ganancias y mismo los préstamos que las personas fueron tomando, el dinero no tiene el banco no tiene ese dinero efectivamente en caja. Tiene el encaje inicial del primer préstamo. El banco tiene en caja el encaje mínimo del primer préstamo. Todos los otros préstamos demás, dinero ficticio, creado de la nada. Ahora, ¿es justo eso? ¿Por qué? El banco crea dinero de la nada y tiene el poder legal de hacerlo. Ahora, la persona, para conseguir el préstamo del banco, ¿qué puso allá? La casa, que trabajó 10 años para comprar. Entonces, el individuo o la empresa, que pone la empresa misma, pone en el banco un bien real y el banco le da en cambio un bien ficticio. ¿Qué pasó con las hipotecas subprime de Estados Unidos, la burbuja financiera de Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria de los yanquis? Y fueron haciendo especulaciones, después vamos a ver detalladamente, pero de tantas apuestas sobre apuestas, la única cosa real que existía debajo de todo eso era la casa del sujeto, que ahora está viviendo en una carpa. Porque no solo no se cansaron de hacer especulación, sino que al final le quitaron el bien a la persona. Resultado, en Estados Unidos hay ciudades enteras hechas de carpa, gente viviendo en los bosques, gente viviendo en las cloacas, y encima fueron desalojados. No, ni en la cloaca podían vivir. Ese es el sueño americano, de tener la tarjeta de crédito, salir comprando los autos. El tema es, estamos todos secuestrados por el esquema de los bancos. El mundo está trabajando para pagar su endeudamiento. Y como si fuera poco, los bancos no terminan de apalancar los niveles de dineros que tienen. Es decir, cuando cayó Lehman Brothers, se descubrió que su nivel de apalancamiento era de 30 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Tenía 30 veces más deudas que toda la propiedad del banco, todo el dinero dentro del banco, el valor del edificio, todo. 30 veces más dinero debía que el valor de la propiedad total de Lehman Brothers. Y ese es el nivel de apalancamiento que se imagina hoy, 30 por 1. Así que el banco, que todos los bienes del banco, 1 millón, 30 millones están tirando.